Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 2 y le vamos a presentar la preparación de medios de cultivos. Mi nombre es Ana Freire. Janina Quirombano. Daniel Erazo. Lenis Reina. Ok, empecemos. Una breve introducción a qué es un medio de cultivo. Un medio de cultivo es una superficie que puede ser sólida, líquida o semisólida, que esta provee las condiciones necesarias y los nutrientes para que los organismos crezcan y se desarrollen. ¿Cómo se prepara un medio de cultivo? Primero, el profesor, en este caso usted, el profesor Matthew, nos entregó a nuestro grupo agua peptobuferada, la cual tuvimos que analizarla y ver todas las indicaciones requeridas en su etiqueta. Viendo las indicaciones de la etiqueta, calculamos la cantidad de polvo o sea, de medio que debíamos pesar para el volumen que íbamos a preparar. En este caso eran 150 ml. Y según las instrucciones del frasco, eran 20 gramos por cada mililitros. Entonces, hicimos una regla de 3 y nos dio como resultado que debíamos agregar 3 gramos para los 150 mililitros. Ahora medimos el volumen del agua destilada que utilizaremos. Se utilizaron como se utilizaron 150 ml. Los medimos con la ayuda de una probeta para que sea mucho más exacto. En primera instancia depositamos 100 ml de los que medimos en un matraz y los otros 50 los reservamos para enjuagar después el polvo del medio de cultivo. Paso 4. Pesar y traspasar el medio de cultivo al matraz. Con ayuda de una balanza pesamos los 3 gramos exactos del medio de cultivo y en la segunda imagen se puede ver que estábamos traspasando al matraz. A continuación, mi compañera. Bueno, seguimos con la politología y como paso 5 tenemos que con el resto del agua que se quedó en nuestro tubo, con esta agua medida, tenemos que enjuagar el peso muestras, vertiendo este volumen dentro del matraz para que no se quede ninguna partícula de nuestra muestra. Como paso 6 vamos a utilizar el potenciómetro, sin embargo vamos a ver para qué se utiliza. Bueno, el potenciómetro es un sensor utilizado en el método de electroquímico para medir el pH de una solución y esta también mide la actividad de los iones de hidrógeno mediante la generación de una pequeña cantidad de tensión en el sensor y el tubo de referencia, como se puede ver acá. Indicado esto, procedemos a describir el paso 6, el cual hicimos que una vez disuelto el medio de cultivo en el volumen total del agua, esto procedemos a medir el H con el potenciómetro pero previamente calculado. Y también en la práctica nos decía que era necesario ajustar el pH con el valor indicado con el frasco de medio de cultivo con el hidróxido de sodio y el ácido de cloro. Entonces, a nosotros en el momento de medir la temperatura no ha cambiado, por lo tanto, no, no agregamos ninguna de estas soluciones dentro de nuestra muestra. Y aquí están imágenes que se puede visualizar aquí. Aquí, a continuación, mi compañera. Bueno, una vez nosotros hicimos esto, lo que procedimos a hacer es que calentamos el agar en una placa de calentamiento y con agitación magnética ligera. Esto quiere decir que en donde estábamos trabajando tenía un pequeño imán que al ponerlo en la placa, esta rotaba, haciendo que el caldo que estaba dentro también se mezcle. A continuación, compañero. Eh, Como el noveno paso tenemos esterilizar en un autoclave a 20 minutos. Esto es para que se
eliminen los microorganismos. Y como último paso tenemos dejar enfriar antes de almacenarlos. Estos deben alcanzar los 25 grados centígrados. Ahora vamos a continuar con el cuestionario. ¿Qué es un medio de cultivo y cuál es su función? El medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otras condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos. Sus funciones son cultivar y mantener microorganismos, diferenciarlos e identificarlos, identificar bacterias, hongos y virus. Estos son muy importantes en la industria alimentaria como también en otras áreas de la ciencia. Describe 3 medios de cultivo utilizados en la industria alimentaria. Aquí tenemos el agar McConkey, utilizado en el aislamiento de bacilos gram negativos de fácil desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos. También tenemos el Bayer Parker agar base, utilizado para el aislamiento y recuento de Staphylococcus coagulasa positiva en alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. Y por último tenemos el agar Triptona sulfitocicloserina, en sus siglas TSC. Esto se utiliza para el aislamiento selectivo y recuento de Clostridium perfringens en agua, alimentos y el recuento de anaerobios sulfitos en alimentos de origen animal. ¿Cuál es la importancia de la esterilización de los medios de cultivo y qué método se utiliza comúnmente? La esterilización evita la contaminación cruzada de muestras o el crecimiento de microorganismos no deseados. Los métodos más utilizados son el uso de autoclave, que consiste en, a partir del vapor de agua sobrecalentado a presión constante, se eliminan estos microorganismos. El flameo es a partir de un mechero y alcohol, esterilizar el material y el horno y estufa. Esto, con el calor conducido por el material, toma contacto con los microorganismos y se produce la esterilización. Describe el proceso de preparación de un medio de cultivo sólido a partir de un medio deshidratado. Primero tenemos que leer la preparación del medio de cultivo que se va a realizar, pesar la cantidad de muestra sólida y disolverlo en agua destilada. Si es necesario llevarlo a fuego, este debe evitar el sobrecalentamiento, es decir, no alcanzar su punto de ebullición. Si se generan las burbujitas, se tiene que quitar de la máquina y agitarlo un poco. Además, tenemos que ajustar el pH a partir del NaOH y ácido clorhídrico al 0,1 normal a una temperatura de 25 grados. Para esterilizar se utiliza una cinta de autoclave que cambia de color al alcanzar los 21 grados centígrados. Una vez esterilizado, se debe dejar enfriar y finalmente vertirlo en una caja Petri en un medio aséptico, es decir, libre de microorganismos y al lado de un mechero Bunsen para evitar la propagación de microorganismos. ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento para los medios de cultivos preparados? Bueno, para mantener estos en un óptimo estado, primero vamos a tener que mantener este recipiente bien cerrado. Además de que si utilizamos algodón como tapón, se debe poner papel aluminio y no debe estar cerca del fuego. ¿Qué precauciones se deben tomar durante la preparación y vertido de medios de cultivo? Bueno, primero vamos a utilizar agua destilada. Además, estos materiales, los que vayamos a utilizar, deben ser de vidrio y debe haber un control de tiempo en la esterilización. ¿Por qué es importante usar la cantidad correcta de medio deshidratado y agua destilada en la preparación de medios de cultivo? Ya, porque nosotros necesitamos obtener una concentración exacta y entonces, por lo general,
en los tubos que nos venden, ya vienen con las instrucciones para utilizarlas y con esto podremos nosotros hacer la cantidad precisa que queremos cultivar y estas tendrán las necesidades nutricionales exactas. Aunque también estas varían dependiendo del agar a poner. ¿Qué sucede si un medio de cultivo no se esteriliza adecuadamente antes de su uso? Pues estos cultivos se contaminan y ya no va a crecer solo lo que nosotros deseábamos y se van a observar otros microorganismos. Para concluir, podemos ver que se necesita un correcto uso de los materiales para el uso de los cultivos, para la preparación de los cultivos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor.